Al final el amor es lo que nos hace ver la vida de otro color. Porque cuando alguien está enamorado ve la vida de color de rosa, todo le parece bien. Se transforma casi en una especie de osito de peluche que sonríe a todas horas. Y tú últimamente lo ves todo muy negro. Qué fácil es hablar del amor cuando nunca lo has conocido. Quizá debería de poner un poco de color a mi vida y conocernos más. ¿Qué te crees tú que el día de mañana vas a estar de la manita con el secuestrador en un geriátrico? Pues no, hija, no. Pero igual con ese desconocido. La veo y no me encaja, no es lo que yo imagino si pienso En una mujer maltratada. Bueno, le saqué el tema de lo que te ha hecho, de los malos tratos y lo de tu hermana. Y bueno, que lo siento mucho. Yo no soy así, no sé qué me ha pasado, pero es que me hervía la sangre. Sinceramente, me hervía la sangre el pensar que te hubiera puesto la mano encima. Que aparece aquí un tío antes de ayer y le cuentas tu vida entera como si fueras nueva. El tipo ese con el que te he visto en la cafetería, que os cogíais de la mano. ¿Te acostarías con él? Pues sí, ¿por qué no? Has tenido una relación con ese tipo, ¿no? Sí. Y estás enamorada de él. ¿Sabías que Sergio Marquina, alias del profesor, es Alba? El cerebro del atraco. El hombre con el que llevas 5 días viéndote en el bar. Como mujer que se ha pasado años teniéndole miedo a todo. A todo. Y que ha confiado en alguien. Alguien que, sabiendo lo frágil y vulnerable que era, le ha estado engañando desde el principio, desde el puto principio. Para mí también hubiera sido mucho más fácil si nada de esto hubiera pasado, Raquel. Lo que pasa es que no contaba con ello, no lo tenía calculado. Estaba todo planeado, Raquel. Menos lo que ha pasado entre nosotros. La primera norma. Me alegro de que estés aquí. Disculpe, no puede verse intoxicado por una relación sentimental nunca. Salte mi propia norma. Nunca. No sé, esa variable no la contenía. ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Qué variable? Enamorarme de ti. ¡Deja de mentirme ya, No te joder! estoy mintiendo. La única fisura real de un plan perfecto. Un plan que era perfecto y que ya no lo es. ¿Sabes por qué? Me he enamorado de ti. Aunque todo esto salga bien, yo ya voy a estar jodido. A mí ya me has jodido la vida. Porque no te voy a volver a ver. No me lo esperaba. Pero me está pasando, me ha pasado y te ha pasado a ti también. ¿Crees que estaba dentro de mis planes enamorarme de la inspectora que estaba al mando del caso? No te quiero ir más. No quería hacerte más daño. ¡Cállate! Raquel, todo esto es una... ¡Que te calles de una puta vez, hostias! Antes o después todo esto acabará. Y entonces tú y yo nos vemos en la playa. Me imagino haciendo otra cosa. ¿Puedo confiar en usted? Puedo confiar en ti. No quiero ignorar estas ganas que no puedes sentir mi vida porque tengo tantas. Atrévete a decirlo otra vez, dime. Me he enamorado de ti. Escoja. O su hija. O un tipo al que no conocía hace apenas una semana. El amor no se cronometra. Estoy contigo. Estás tirando tu vida a la basura. Esta es ahora mi vida. Es 1000 veces mejor que la anterior. Odias a la policía porque han destrozado tu vida, porque intentaron quitarte a tu hija, porque hay una orden de búsqueda y captura contra ti. Lo que quieres es vengarte, lo que quieres es vengarte. Ese es el problema, que yo estoy aquí, ¿verdad? Y preferirías hacer esto tú solo. Me parece que no es muy buena idea que sigas formando parte del plan. Y yo creía que nos habíamos enamorado. Si me entregas al profesor, las dejo en paz. ¿Dónde está el ángel? No lo sé. Raquel, ¿dónde está el profesor? No sé dónde está el profesor. Respuesta errónea. ¿Quién eres? ¿Sergio? Salva. Profesor. ¿Profesor? ¿Cuál de ellos eres? Sergio Marquina. ¿Quién cojones eres? Estaba hablando de el inadaptado, No tiene ningún sentido vivir como vives. que no sabe disfrutar de la vida, el profesor. Sin disfrutar. Pero Sergio, yo... Raquel, yo lo que quiero es pasar contigo el resto de mi vida. Raquel, ahora todo es mejor porque estás conmigo. Porque estoy enamorada. Eres mi primer amor. ¿Me podías haber dicho alguna vez que estabas enamorado? Algún día algo te va a salir mal. Puede que te cueste la vida. O incluso algo peor. Y ese día lo que no puedes pensar
Es que tú tienes la culpa por algo que no podías controlar, ¿entiendes? Han ejecutado a Lisboa.